Nos gozamos en el Señor en esta preciosa mañana. Les invito para que con reverencia continuemos con la enseñanza la mañana de hoy. Vamos a orar para presentar este tiempo a Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu amor y por tu infinita misericordia. Te adoramos, exaltamos y glorificamos tu nombre. Tuya es la honra, la gloria, la alabanza y la adoración. Tú eres el Dios soberano, el Dios eterno. Tú eres santo, santo, santo. Toda la tierra está llena de tu gloria. Hoy hemos venido con regocijo a adorarte. Aquí está tu pueblo. Aquí está tu iglesia, Señor. Dirígenos en este tiempo de enseñanza. Guíanos a través de tu palabra. Aliméntanos y susténtanos. Prepara nuestras mentes y nuestros corazones para que podamos estar atentos a tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. La fe que vence al mundo. Ese es el tema que vamos a estar desarrollando en la mañana de hoy. Vamos a leer allí en Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. Versículo 1 al 5. Dice la palabra de Dios: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Hoy se habla mucho de fe. Se le dice a los fieles que tengan fe. Se les invita a activar la fe. Pero esta fe parece salir como de la nada, sin sombrero y sin mago. Simplemente las personas tienen que creer en algo. Vemos cómo la idolatría lleva a las personas a poner fe en un amuleto, prenden velas y se aferran a cualquier reliquia a fin de obtener un milagro. Cada uno tiene su propio amuleto o su propio Dios a quien pedir. ¿Es acaso esta la fe salvadora? ¿Cuál es la fuente de la verdadera fe? ¿En dónde descansa la fe que vence al mundo? El apóstol Juan es un maestro. Él quiere plasmar una verdad en la mente y en lo más profundo del corazón de su audiencia. Esta verdad es que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios.
y que vino a morir en el madero de la cruz por nuestros pecados, y a través del Espíritu Santo, la obra de Cristo es aplicada a nuestros corazones, al corazón de los perdidos. Pero la evidencia de haber nacido de nuevo y de haber creído en Cristo es el amor. Juan quiere que entendamos que el amor es la base de nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. No puede haber comunión si no hay amor. Tampoco puede haber verdadero amor si no hay un nacimiento o un nuevo nacimiento. El niño, antes de nacer, no se le exige nada, ni se espera nada. Pero en bien nace, se espera que llore como evidencia de que vive. De la misma manera, en el momento de nuestra conversión, se espera que los creyentes amen. Se espera que los creyentes crean en la obra de Cristo. De lo contrario, no sería creyente. Es por eso que en esta mañana vamos a hablar de la fe que vence al mundo. Pero ¿cómo ocurre este nuevo nacimiento? Y este es el misterio que Juan quiere enseñarnos y que ha venido enseñándonos a lo largo de la epístola y también del Evangelio de Juan. Primero, tenemos que haber sido engendrados por Dios para poder creer. Si Dios no obra en nuestras vidas o en nuestro corazón, de ninguna manera nosotros podríamos creer en Él y de ninguna manera tampoco nosotros podríamos amar. Las semanas pasadas vimos cómo el amor depende de Dios, proviene de Dios. Dios es la fuente de amor. Y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Y cómo puede nacer siendo un hombre pecador? Esa es la obra del Espíritu Santo, esa es la obra de Dios. Nadie puede nacer por sí solo. Se necesita de la obra del Espíritu Santo para poder nacer. Y una vez nacemos, Dios nos da fe para creer. Y esta es la fe que vence al mundo. Esta fe es una fe victoriosa. Es una fe o es la clase de fe que nos guarda de los falsos maestros, de los anticristos, que nos guarda de la apostasía. Esta es la fe que Dios nos ha dado. Una fe pura, una fe que está arraigada en Cristo y en su obra en el madero de la cruz. Por eso en la mañana de hoy vamos a hablar entonces de la fe que vence al mundo, y en primera instancia vamos a hablar de los nacidos de Dios, los cuales tienen su fe en Cristo. Los nacidos de Dios tienen su fe en Cristo. Versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él.
Ninguna persona puede creer en Cristo a menos que haya nacido de Él. Esto significa que el nuevo nacimiento es lo primero que ocurre en el pecador cuando es salvado por Cristo. Lo primero que ocurre es el nuevo nacimiento. El pecador no puede creer si primero Dios no le ha dado una nueva vida y le ha transformado en una nueva criatura. Si Dios no ha hecho esta obra, él no puede creer, porque el pecador está muerto en delitos y pecado. El nuevo nacimiento es un tema muy importante para Juan, porque describe ese cambio de naturaleza, describe la condición en la cual el hombre se encuentra sin Cristo, pero también describe la condición del hombre después que Dios ha obrado en él y le ha hecho nacer de nuevo. Es por eso que para Juan esto es muy importante. Describe la obra de Dios al hacer que un pecador sea transformado desde lo más profundo de su ser. Por esta razón, cuando Jesús habló con Nicodemo, Nicodemo no entendía lo que Jesús le estaba enseñando, porque Nicodemo era un hombre carnal, todavía no había sido transformado por Dios. En esa conversación de Juan capítulo 3 y en Juan capítulo 1, versículo 13, en Juan capítulo 3, versículo 6, en esa misma conversación, Jesús le dice a Nicodemo: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Ninguna persona puede ver o creer en el reino de Dios siendo un hombre carnal o siendo un hombre mundano, inclinado hacia lo terrenal. Ninguna persona, siendo un hombre terrenal, las personas sin Cristo son carnales, mundanas, materialistas, y sus pensamientos son terrenales, piensan en lo terrenal. Pero el que es nacido de nuevo piensa en lo celestial, entiende la salvación, entiende la obra de Cristo y cree en la obra de Cristo. Este era el caso de Nicodemo. Nicodemo no podía entender porque todavía no había sido transformado. Era un hombre carnal, un hombre terrenal. Y Jesús le estaba hablando de cosas celestiales. Le estaba hablando de un nuevo nacimiento en el espíritu, de una transformación en su ser, de una renovación de su entendimiento. Las personas sin Cristo, su entendimiento está entenebrecido por el pecado y no les permite ver la salvación, no les permite ver a Cristo. El enemigo ha cegado el corazón de los impíos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Pero en esa conversación Jesús evangeliza a Nicodemo. Y creemos que a través de esta conversación el Espíritu Santo obró en la vida de Nicodemo y Nicodemo pudo nacer de nuevo. Es por el Evangelio, a través de la obra del Espíritu Santo, que los pecadores son transformados, en donde el Espíritu Santo obra aplicando la predicación, aplicando el mensaje, aplicando el Evangelio y dándoles un nuevo corazón, transformando sus vidas y haciéndoles nacer de nuevo.
es por el Espíritu Santo que las personas pueden nacer de nuevo. El mismo Juan, allí en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 13, dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hablando de los hijos de Dios. Esto significa que el nuevo nacimiento es una obra completa y soberana en la que Dios es el que obra y es el que hace. No depende del hombre. Los nacidos de Dios no son engendrados de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es una obra de Dios, es una obra completa y perfecta de Dios mismo. Ahora, Ezequiel 36 describe cómo es el corazón del hombre sin Cristo, cómo es un corazón de piedra. Pero en el momento en que el Espíritu Santo obra en el corazón del hombre, entonces este corazón que es de piedra viene a ser un corazón de carne. Y es el mismo Espíritu Santo que lo capacita para que crea y ame los mandamientos de Dios. Esto simboliza lo duro y lo rebelde que es el corazón del hombre sin Cristo. Pero al ser transformado, deja de ser un corazón duro a ser un corazón sensible a la voz de Dios. Puede escuchar la voz de Dios, puede obedecer a Dios, puede amar a Dios, puede oír el llamado divino. De manera que la fe de los hijos de Dios no es una fe ciega, no es una fe en la fe, no es una fe en algo. No, la fe de los hijos de Dios es la fe en Cristo, es la fe en la obra preciosa y maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, nuestro glorioso Salvador. En esa obra preciosa en donde Cristo fue al madero de la cruz y a través de su sacrificio nosotros tenemos salvación. Y si creemos en Cristo, también creemos en el que lo envió. ¿Y quién lo envió? El Padre. El Padre envió al Hijo. El Padre es el que engendra. Esta es una palabra que Juan ya había usado. Allí mismo en el texto que leímos, en Juan capítulo 1, versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan había usado esta palabra, la palabra engendrar. De manera que engendrar, lo que significa en las palabras de Juan, es esa obra del nuevo nacimiento. Es esa transformación en donde Dios obra en el corazón del hombre, transformándole su mente, renovando su entendimiento para que pueda ver la gracia de Dios, para que pueda ver la salvación. Y el que engendra es el Padre. Y los engendrados son los hijos de Dios. Esto es el nuevo nacimiento. Y esto nos lleva de nuevo a ver la obra también del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que obra en el corazón de los hombres. Aquí vemos el amor de Dios manifestado hacia los hombres, el amor de Dios expresado aplicando su obra en el corazón de los hombres y haciéndoles nacer de nuevo, dándoles una transformación. Pero en ese momento en que los hombres son transformados por la obra misma de Dios, también son capacitados con fe
para que puedan creer, para que puedan obedecer y para que puedan hacer la voluntad de Dios. Y esta es la fe de los hijos de Dios, una fe pura, una fe auténtica, una fe que está arraigada en Dios mismo. De manera que todos los que han creído en Cristo, todos los creyentes, hemos sido engendrados por Dios y hemos nacido de Dios. Este texto también es una declaración de fe, un ataque al docetismo. Recuerdan que ya lo hemos mencionado muchas veces, el docetismo, esa creencia de que Cristo no era un hombre o que Cristo aparentaba ser un hombre, pero que no lo era. Los docetistas entonces no creían en la encarnación de Cristo. Ellos no creían que Cristo había venido en carne. Y por eso Juan, en el capítulo 4, ha expresado claramente que todo aquel que no cree que Cristo ha venido en carne, entonces no es de Dios y por ende es un anticristo. Creer en Cristo, creer que Cristo es el Mesías, el Hijo de Dios, es una declaración de fe, es creer en la salvación. Y es también una defensa a esta herejía del primer siglo. Pero es también para nuestros días una declaración de fe. Nosotros necesitamos creer que Cristo es el Mesías, el Hijo de Dios. La fe de los hijos de Dios está fundamentada en esta preciosa verdad. Esta fue la misma declaración de Pedro. Cuando Jesús les preguntó a los discípulos en el capítulo 16 de Mateo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos empezaron a dar la respuesta que el mundo tenía. Pero Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo capítulo 16, versículo 16. Tú eres el Cristo. Esta verdad debe estar arraigada en nuestros corazones. Y en esta verdad debe estar fundamentada nuestra fe, nuestra confianza. Por tanto, creer en Cristo es creer en el plan de redención, es creer en la obra de la cruz, es creer que solo en Cristo y a través de Cristo hay salvación. Si creemos esa verdad, debemos demostrar esto a través de las obras. Y Juan es enfático en mostrar la mayor obra, podríamos decir, en la vida de los creyentes, que es el amor. La evidencia de la fe es el amor. Los versículos 2 y 3 dicen, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. La evidencia de nuestra fe es el amor. Muchas personas podrían decir que aman, pero realmente no obedecen a Dios. Odian también al prójimo. Si realmente amamos, entonces tenemos que amar a nuestro hermano, amar a nuestro prójimo y demostrar también nuestro amor a Dios en la medida en que nos sometemos a Él y le obedecemos. En la medida en que guardamos sus mandamientos. En la medida en que vivimos una vida conforme a Él. La evidencia entonces de nuestra fe es la obediencia. No podemos
decir que amamos y que nuestra fe está en Dios cuando no queremos saber nada de Dios, cuando no queremos obedecer los mandamientos de Dios. Una fe sin obra es muerta. No puede haber verdadera fe sin un amor manifestado a Dios y también a nuestros hermanos. La fe que vence al mundo es esa fe que se expresa en el amor, primeramente a Dios y también a nuestro hermano. Miremos en tercer lugar la fe victoriosa. La fe victoriosa. Y aquí sí nos vamos a centrar en el asunto de la fe que Juan quiere describir, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. La fe que vence al mundo se alimenta y se sustenta en Dios mismo. Es una fe victoriosa. El mundo representa todo lo mundano, todo lo terrenal, lo carnal, lo pecaminoso, lo corrupto. Ese es el mundo. Y el príncipe de este mundo es el mismo Satanás. Y él engañó al hombre allí en el huerto del Edén, distorsionando las escrituras y llevándolos a dudar de la soberanía de Dios. Por tanto, la fe que vence al mundo es una fe pura, una fe auténtica en la persona y la obra de Cristo. Nuestra victoria ha sido garantizada y está garantizada. El texto dice: todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Esta es una afirmación. El mundo tiene sus atractivos. El mundo ejerce una presión sobre las personas y trata de que todos los hombres estén bajo su régimen. Pero los hijos de Dios no pertenecen a este régimen, pues no son de este mundo. Este mundo es pasajero. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso nos lo ha dicho Juan. El mundo se caracteriza por ser cambiante. Y los valores y los principios morales cada vez van en decadencia. Eso es el mundo. El mundo es el que hace estas cosas. Mientras que los nacidos de Dios cada día son fortalecidos en la fe, en Dios mismo. Y es Dios mismo quien vence al mundo y quien venció al mundo. ¿Cómo hace Dios esta obra? Primero, al cambiar nuestros deseos mundanos en deseos santos. Eso es lo primero que Dios hace en nosotros. Segundo, en darnos la fuerza para resistir las tentaciones del mundo. Dios es quien nos da las fuerzas para soportar la tentación. Tercero, porque la victoria es de Él. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esto precisamente es lo que el texto nos dice. Todo el que es nacido de Él, entonces vence al mundo.
en el versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. No hay duda de que los nacidos de Dios vencen al mundo. No pueden ser vencidos por el mundo. Es decir, son invencibles. Y esta es la victoria. Una victoria segura, una victoria garantizada, una victoria asegurada. Seguramente han escuchado la famosa frase: no cantes gloria sin ganar la victoria. Nosotros estamos corriendo y somos los corredores. Estamos allí corriendo la maratón. Pero hay alguien que corrió la maratón primero que nosotros. Y ese fue Cristo. Y aseguró la victoria para todos los que están corriendo esa maratón. Aseguró la victoria para sus hijos. La victoria ha sido asegurada y ha sido garantizada. Todos los que han sido engendrados por Él, todos los que han sido transformados por la obra del Espíritu Santo, entonces estos vencen al mundo. No pueden ser vencidos por el mundo. Esta palabra victoria significa triunfo, significa gloria. La victoria ha sido asegurada. De manera que nuestra fe es una fe victoriosa, es una fe pura, una fe que vence, es una fe que no se deja amedrentar, sino que vence, que conquista, una fe que soporta, ya que su fuerza no depende de la fe en sí misma como algo mágico, sino que aquella fe descansa es en Dios. Es en Dios en donde descansa nuestra fe. Nuestra confianza está en Él, en la victoria de Cristo, en aquel que venció la tentación, que soportó las pruebas, que soportó las luchas y que además fue al madero de la cruz y murió por nuestros pecados. La fe descansa en Cristo y en su obra. Él venció, nosotros también venceremos porque la victoria ha sido asegurada. No obstante, en momentos, los placeres y los deleites de este mundo van a tratar de distraernos y van a tratar de amedrentar nuestra fe, y en ocasiones nuestra fe va a ser tambaleada. Pero tenemos la victoria asegurada y tenemos que seguir confiando y seguir creyendo en aquel que fue al madero de la cruz. Y es a través de las luchas y de las pruebas que nuestra fe se fortalece y nuestra fe crece. Es a través de las pruebas, es a través del crisol que nuestra fe es purificada. Somos purificados por medio de la aflicción. Si eres nacido de Dios, eres una nueva criatura. Ahora eres un hijo de Dios. Y la evidencia de esta obra es que el amor de Dios está en ti. La evidencia de esta obra es que amas a Dios y amas a tu hermano. Si no estás amando al hermano, significa que no has nacido de nuevo. Querido amigo, en esta mañana, si aún sigues dudando de la deidad de Cristo, si todavía dudas de su obra en el madero de la cruz, tienes que arrepentirte. Porque en esta condición
estás perdido. Solo hay un camino, solo hay un Salvador. Por medio de Cristo y a través de Cristo es que tenemos salvación. Y es en Él en donde tenemos que poner nuestra confianza. Cristo es el Mesías, quien fue al madero de la cruz. Y si hoy reconoces que Cristo es el Salvador del mundo y vienes a Él en arrepentimiento y fe, entonces serás salvo. Cree en Cristo. La fe que vence al mundo es la fe en Cristo. No es la fe en la fe, no es la fe en algo, no, es la fe en Cristo y nada más. Solo en Cristo. Él venció al mundo y nos aseguró la victoria. La victoria ha sido asegurada. Esta es la fe que vence al mundo. La fe en Cristo. Esa fe que nos ha sido dada por gracia a través de Cristo, por medio de la obra del Espíritu Santo. Oremos. Padre, te damos gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias porque nos permites acercarnos al texto, acercarnos a tu palabra, poder entender y poder conocer cómo tú has asegurado la victoria para todos aquellos que han venido a la fe, para todos aquellos que han nacido de nuevo, para todos aquellos que han venido en arrepentimiento y fe y han puesto su confianza en ti, solamente en ti. Gracias te damos por la salvación. Gracias por el sacrificio precioso y maravilloso en el madero de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos, oh Dios, por el amor derramado y manifestado en nuestros corazones. Ayúdanos cada día, Señor, a perseverar en la gracia que es en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos. ¿Hay alguna pregunta?